del sector salud. Por eso los hospitales se caen a pedazos. Vimos lo que pasó en Quintana Roo con el elevador que les dio la niña. No hay dinero para el mantenimiento. Necesitamos equipar los hospitales, necesitamos contratar médicos, necesitamos rehacer el sistema de abasto de medicamentos, y eso sí nos va a llevar un buen rato. Mientras tanto, la gente está yendo al sector privado con sus recursos. La gente hoy está gastando más dinero en salud. A ver, estamos aquí tras la visita de Xóchitl Gálvez a la Ibero. 2 horas de ¿qué, Horacio? Explícanos. De la repetición del debate de ayer. O sea, nada que profundizara realmente en temas y digamos los aspectos más sistemáticos de todos esos problemas, sino básicamente sacar sus fórmulas ya de ataque al gobierno actual y a la candidata de Morena. hay que decir que fueron como 50 minutos de preguntas organizadas por la universidad sobre algunos temas y luego más de 1 hora de micrófono abierto. Es decir, que integrantes de la comunidad estudiantil tuvieron chance de hacerle preguntas. ¿Qué te parecieron las preguntas de los estudiantes? Sí, realmente eran preguntas que no tenían, digamos que ya estaban formuladas de una manera cómoda para Xóchitl Gálvez. Quizá no con la sospecha de que fueran preguntas ya muy preparadas, pero sí con poca profundidad y sin la posibilidad de réplica, de que la pregunta diera pie a una discusión, ¿no? Sino solamente pues que la candidata preguntara, que respondiera, a veces dando rodeos, a veces nada más describiendo los problemas, más que dando sus propuestas para solucionarlos, pero pues cuando el micrófono era cedido por la candidata, pues no había un regreso, no había una réplica, ¿no? ¿Y tienes como un highlight, algo que se te haya quedado, o en 2 días, si te pregunto, ya se te olvidó todo? Sí, es muy probable, la verdad es que se me va a olvidar porque estuvo muy genérico esto, ¿no? No creo que haya, fuera de las fórmulas que la candidata ya trae preparadas, no creo que no hay nada rescatable. Estamos de acuerdo, pero debo decir que estamos esperando más o menos para nada más grabar 5 segundos a la candidata, y es absolutamente imposible porque se tiene que tomar más o menos 30,000 selfies con, ojalá no miembros de la comunidad Ibero, pero tengo que asumir que sí. ¿Tú cómo te explicas esa efervescencia y ganas de estar cerca de la candidata? Pues algo que sí es reconocible es que por lo menos en esta universidad la imagen de esta candidata le representa algo a los jóvenes. Y pues sí, el carisma que les inspira. Sí, pero ¿si sientes que Xóchitl tiene carisma? No, bueno, personalmente no, pero para la gente que estudia aquí sí. Eso creo que sí lo estoy viendo ahorita, lo estoy constatando. Obviamente sí vemos este auditorio lleno, pero bueno, es una porción de la Ibero, ¿no? No creo que sea una muestra representativa, aunque sí vemos que pues, los jóvenes están volcados hacia ella, ¿no? Sí, están fascinados, se quieren tomar fotos y quieren de alguna forma, si quieres, estar cerca del carisma de la candidata, pero bueno, sobre eso vamos a hablar en el programa que van a ver enseguida. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político y como ya se dieron cuenta, hoy es una edición especial porque asistimos a la visita de la candidata Xóchitl Gálvez a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y para esto saludo como siempre, Horacio, ¿cómo estás? Hola, Cristian, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo están todos? Pues de mi parte ya me dirás tú, pero bastante decepcionado, no tanto de la candidata, porque ella es lo que es y creo que jamás será más de lo que ya nos mostró. Sin embargo, sí debo confesar que me esperaba un poco más de capacidad de síntesis crítica por parte de estudiantes, o por lo menos uno que otro, de la comunidad de la Ibero, y que pondrían que quizás, no sé si poner en aprietos, pero que incomodaran un poco más a la candidata comparado con el debate del pasado domingo. Pero como dijiste en el audio inicial, me pareció básicamente una continuación de los lugares comunes que vimos en el debate, que vemos en las campañas, y que la visita a la Ibero no marcó diferencia.
Sí, bueno, parece, incluso podríamos confesar que el interés que teníamos en hacer este programa y en acudir a la visita de Xóchitl Gálvez, pues tiene incluso un poco de contexto histórico, si lo queremos ver así, ¿no? De las visitas de candidatos a la Ibero, pues a partir de la que hizo Peña Nieto en su candidatura, antes de tomar posesión en el 2012. Pues bueno, recordamos cómo tuvo una efervescencia muy, muy particular, ¿no? Donde el estudiantado de la Ibero pues lo increpó bastante acerca de su actuación, sobre todo en las protestas de Atenco, y bueno, justo de la respuesta violenta de su gobierno. Y bueno, pues veíamos cómo el estudiantado de la Ibero en ese momento pues parecía demostrar pues una actividad, ¿no? Un despertar, una especie de despertar, ¿no? Pero bueno, no, quizá ya en el contexto de toda la presencia que han tenido otras figuras políticas aquí en esta universidad, pues sí podemos decir que en este caso, pues digo, quizá no esperábamos un tipo pues de efervescencia como aquella, pero sí un ánimo más crítico quizá, ¿no? Que de lo que pudimos encontrar esta vez, ¿no? Sí, que además debo decir que la misma transmisión de la visita se pareció un poco a la del INE, no tan accidentada, sin embargo, mal organizada desde mi punto de vista, porque a menos que uno lograra entrar al auditorio, las bocinas en el exterior no transmitían bien el audio desde la sala y eso complicó la asistencia de sí buena parte de la comunidad. O sea, sí hay que decir que fueron, ¿cuántas personas te gustan? 1,000. ¿En el auditorio? No, en total, la gente que la estaba escuchando, viendo en las pantallas, yo creo que en total más o menos unas 1,000 personas, quizás, más o menos. Pues soy malo para calcular multitudes, pero Aproximadamente digamos podría que sí. ser. O sea, Podrían ser un poquito. Sí tenía atención esto, ¿no? Para Sí. la población que hay en la Ibero. Para la población sí tuvo atención más de lo que yo esperaba, pero si quieres hablamos de algunas cosas que yo me apunté de lo que dijo Xóchitl. Comenzó con un mensaje que habló como 10 minutos, no dijo gran cosa, y luego ya comenzaron con preguntas sobre política exterior, en la que ella habló de sus valores, y dijo que sus valores le impedían seguir en comunicación diplomática con países como Venezuela o Cuba, ya que son dictaduras comunistas y socialistas, y ella en ese aspecto entonces marcaría una diferencia sustancial con el gobierno actual, que mantiene, tampoco yo digo que tanto, pero que por lo menos no tiene una relación de enemistad con ese tipo de gobiernos. Y ahí sí ella dijo que ella tiene los valores que se deben de tener para enfrentarse a esos gobiernos que oprimen a sus poblaciones. No sé cómo viste ese punto. Sí, bueno, creo que fuera de eso no profundizó más, ni tampoco se le preguntó ni el por qué, ni cuál es el contexto histórico al cual ella... Ni qué es una dictadura. Sí, entonces, pues sí, pues es pues sí, como dijiste al principio, no pasó del lugar común, de un lugar común que está construido muy en supuesta contradicción o rivalidad, podríamos decir, o crítica, o tratando de formular una crítica a las posturas del gobierno actual, pero pues igual, ¿no? Sin mucho sustento, ¿no? Porque alguien a lo mejor le pudiera, digo, también un poco partiendo de un lugar común, decirle, bueno, entonces vas a tener una postura como la de Fox en el vienes, comes y te vas, o ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, pues no hubo ni siquiera eso, ¿no? No, nada más. Igual que en el debate del domingo, se le lanza una pregunta y ya nadie reflexiona sobre lo que ella contesta, sino ya nada más, ya te hice la pregunta correcta desde mi punto de vista o desde el punto de vista del que hace la pregunta y lo demás ya depende. No sé si asumen que los que escuchamos la respuesta tenemos criterio propio, entonces tenemos que tener la capacidad propia de analizar que no contestó y eso valorarlo como un asterisco negativo, no sé,
pero me parece más bien que no se le pone ni siquiera atención a la respuesta, sino que igual que en el debate, se piensa más bien ya cuál es la siguiente pregunta, para que al final se pueda decir, es que hicimos todas las preguntas correctas. Sí, Preguntamos todo lo que se debe de preguntar, ya si no contesta, ya es problema de ella. sí, o como, pues ahí justo también la crítica iría hacia el público que la escuchó, ¿no? Un poco en el sentido de que entonces... Muy entusiasta, es ¿no? como Hubo si- mucho... Sí, después de una respuesta como esa, hubo unos buenos segundos de aplausos y de repente uno diría, bueno, pues es que entonces para este público dio la respuesta correcta, ¿no? Dio la respuesta que se quería escuchar, ¿no? Y bueno, pues es que eso... yo creo que, bueno, un tema como ese, dar una respuesta como la que dio, es realmente, sí, solo llegar al lugar común de este momento de oposición entre dos posturas, ¿no? Sí, es correcto. Y como dices, da la respuesta que a veces yo tengo la sospecha que el que hace la pregunta espera. Que ya es como que te pregunto de tal forma que contestes, ojalá lo que yo quiero que contestes, y con eso confirmo mi juicio previo, ya sea positivo o negativo, porque puede ir de ambos lados. Porque también había preguntas que ya venían tan cargadas con acusaciones de corrupción hacia el PRI y PAN, que ya la respuesta era más o menos obvia, pero nada más es otra vez, se preocupa más el que hace la pregunta sobre su pregunta que quizás manejarla de tal forma que la candidata se vea obligada a contestar algo que no ha contestado ya 30,000 veces, porque hoy en las 2 horas dijo las mismas frases que en campaña se la hemos escuchado ya en casi todos los spots, todos los espacios en el debate, que lo repite una y otra vez porque tampoco se le trata de llevar a otros lugares. Luego dijo algo ante una pregunta que por lo menos apuntaba hacia algo a mí me parece interesante, que tiene que ver con el difícil acceso a vivienda, sobre todo para la generación joven, es decir, vamos a decir menos de 40 años, que para nosotros ya es básicamente imposible, a menos que heredes algo, adquirir un inmueble. Nosotros nos burlamos un poco porque más que adquirir queremos rentar y no tener que preocuparnos que ni siquiera nos alcanza para la renta. Ya ni hablamos de comprar. Sin embargo, por lo menos la dirección de la pregunta me pareció correcta. Y lo que ella contestó fue tal cual que lo que ella propone es, por un lado, el subsidio de rentas altas a los estudiantes, que eso ya me parece problemático por lo siguiente. Eso implicaría que si vamos a decir un estudiante entra a la UNAM y vive entonces en la zona, vamos a decir, cerca de Perisur o hasta Coyoacán, es decir, no tan lejos como quizás hasta Valle de Chalco, y la renta, vamos a decir, le sale en 10,000 pesos. Pero él quizás nada más tiene la capacidad de pagar una de 5,000 pesos. El gobierno, bajo su lógica, entraría entonces subsidiando esos 5,000 pesos de diferencia que irían a la bolsa del que renta. Es decir, que hubiese una redistribución de la riqueza de abajo para arriba. El mecanismo sería subsidiar con nuestros impuestos a la gente que lo más seguro es que no lo necesita tanto, que es la gente que renta de departamentos. Eso ya me parece cuestionable y no una lógica progresista, como ella asume que muchas veces ella nos dice que ella sí es progre. Ahí no hay nada de progre. Y el segundo punto es que dijo que hay que hacer departamentos que no cuenten con estacionamientos para carros. Y que eso va, según su lógica, otra vez bajar el precio, que ya sea accesible. Sí. Y que cómo hay que hacer eso, más alto. Ella siempre dijo, hay que ir más alto. Es decir, edificios más altos para crear una mayor densidad urbana, como ella dijo. Y con eso, según ella, va a garantizar que tú próximamente te puedas comprar un departamento. Y bueno, yo no sé cómo viste ese punto, pero ahí por lo menos dijo algo que no he escuchado antes. O sea, eso es algo que yo no se le he escuchado, pero fue tan, ¿cómo decirlo?, cuestionable su respuesta, que hubiese sido una oportunidad perfecta para decir, oye, a ver, Xochitl, porque además le hablaban de tú, que nos daba mucha risa. Oye, Xochitl, ¿a qué te refieres con eso? Sí, incluso, o sea, porque más es un tema muy vigente, ¿no? Donde, pues incluso ya como sacando las cartas de Yu-Gi-Oh, alguien le hubiera puesto la del cártel inmobiliario, ¿no? Ahí en la mesa, ¿no? Decir, bueno, pues un poco lo que me estás diciendo es vamos a recurrir a algo que se ha estado recurriendo en ciertas alcaldías de la Ciudad de México, que es, pues sí, cada vez hacer construcciones más grandes, ¿no? Donde en una
calle donde antes había 100 personas, ahorita va a haber más de 1000, ¿no? En un Como nos solo sobra agua. inmueble. Exacto, y con todos los problemas que eso implica. Y pues supuestamente la parte, digamos, la solución de esa sería que no haya estacionamientos, ¿no? O sea, Porque todos tenemos carros, además. sí. No, y bueno, además de esto que tú dices sobre los subsidios, pues bueno, pues para los que le tenían rencor a López Obrador por la cuestión de los apoyos, pues bueno, parece que muchas de las propuestas de Xóchitl, esta por lo menos, tienen mucho un sentido de darle toda otra dimensión al concepto de apoyo social, ¿no? Que bueno, pues no podríamos decir que actualmente estos apoyos también tienen un sentido de redistribución de riqueza, ¿no? Darle un poco Mínimo, pero sí. poder de consumo a ciertos sectores que no lo tienen tanto. Pero bueno, aquí creo que lo lleva a todo otro nivel, ¿no? A otras aspiraciones de la sociedad, digamos. Sí, ¿no? habló muchas veces, como bien lo dijiste cuando lo estábamos viendo, de tarjetas. Estaríamos llenos de tarjetas si gana Xóchitl. Y ya nos imaginamos el burocratismo que eso provocaría, pero más allá de eso, los montos nunca rebasaban los 3 o 5 mil pesos, que como yo resalté mientras lo estábamos observando, que casi no se hablaba de dinero. O sea, cifras, muy pocas veces se concretaba una propuesta que necesita inversión de algún lado y nunca se preguntaba cuánta sería de inversión. Y luego la pregunta subsecuente, bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero? Si con mayor deuda, si con recortes acá, si con subida de impuestos, que seguramente no hará, pero tampoco se profundizó sobre eso. Luego el otro punto es que habló de algo que ya tematizamos, creo que la penúltima vez, que tiene que ver con que ella es una defensora de la educación libre de ideología, porque habló de que se está ideologizando la educación porque se trata, según ella, no habló de marxismo, que me hubiera dado un poco más de risa, o de comunismo, sino de que los libros de texto en el gobierno de Obrador dividen a la sociedad, es decir, polarizan a los niños desde pequeños. Y ella quiere que aprendamos ciencia, tecnología y sea una educación que se rija por el sentido común y que no esté llena de ideología. Y bueno, otra vez parten de algo que no existe, de un punto neutro, de no ideología, y nuevamente no se le cuestionó nada al respecto. Sí, que quizá uno puede juntar dos cosas que seguramente ella tiene enlazadas a ese respecto, que es la estigmatización del empresario, ¿no? Que es algo que también trae de un lado para otro todo el tiempo. Obviamente también para defenderse de ciertos cuestionamientos. Porque ella es empresaria. Claro. Y creo que un poco a eso se refiere como esto que sucede a partir de las ideologías en la educación, ¿no? Que se estigmatizan ciertas... Al que, ¿cómo dijo? ¿Al que logró tener algo? Ah, sí, al que logró conseguir algo así. Así esa es la fórmula con la que ella, donde, digamos, lo que habría que cambiar en nuestra mentalidad a partir de eliminar las ideologías en la educación. Me parece que va mucho por ahí, ¿no? Yo no creo que eso tenga más fondo ¿no? Que bueno, porque pues es lo que, si recordamos la crisis de los libros de texto a principio de ciclo, pues era eso lo que se criticaba, ¿no? Que hubiera ese tipo de ejemplos en los libros, ¿no? Donde hubiera una estigmatización a ciertos personajes históricos, ¿no? A ciertas formas de vida. Y bueno, pues todo esto sí a partir del discurso de López Obrador. Eso sí es cierto, Sí. ¿no? Que con ideología también nosotros podríamos decir, bueno, lo que se está combatiendo es esta implantación de un discurso del presidencial, de López Obrador, en la educación, que eso es innegable. Eso está, ¿no? Pero no por ello la ideología en la educación solo sería eso, ¿no? No sería reductible a eso necesariamente, ¿no? Sí, no, y además ella se nota desde mi punto de vista que nunca se ha parado en una escuela pública, por lo menos no en muchas, porque también luego fabuló Pero sobre... como si ella viene de Iztapalapa. Bueno, ¿De sí, dónde perdón. dijo que venía? Perdón, sí, del desierto. De una Luego se zona fue a un desértica. cuarto en Ajá. Iztapalapa y luego con 15,000 pesos facturó en poco tiempo millones. Pero bueno, ella es muy plotter. lista y le echó muchas ganas. Pero más allá de eso estaba fabulando sobre la necesidad esencial de tablets.
de tablets. Así es que vamos, los niños, bueno, los menores que gocen del servicio de educación en nuestro país, pues algo que van a traer siempre es una tablet y una cartera llena de tarjetitas de subsidios, ¿no? Sí, que es lo más o menos en el sentido de los tablets que dijo Anaya hace 6 años ya. Uh-huh. Que también quería, pero creo que él también incluyó a los campesinos, que quería que los ¿Tablets? campesinos se modernizaran y trabajaran ya mucho más moderno con una aplicación, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y tablets. Hay también esa fantasía de que al México pobre, que estamos hablando de más o menos 70 millones, más o menos, lo que más le preocupa y hace falta es el contenido en los libros de texto y la falta o no de tablets. A veces yo no sé si ellos se creen eso y si la distancia con el, entre comillas, México real en serio es tan grande o si simplemente saben que los problemas son otros, pero su desprecio es tan grande que no consideran importante tomar en serio a esa gente, sus necesidades, preocupaciones, y que por lo tanto salen con propuestas que parecen, no sé, del catálogo de buenos deseos de la ONU, algo así, Uh-huh. de algo que no estaría mal tener, pero que no resuelven ni Sí. las 100 necesidades más básicas que tiene la educación básica en México. Sí, que cuando realmente la educación se lleve bien a través de tecnología de ese tipo, pues es porque ya se construyó la estructura para eso. O sea, realmente por lo que tendríamos que estar discutiendo es todas las condiciones que solidifican una estructura que permite, al final, un uso adecuado de la tecnología. Pero bueno, esa es la puntita del iceberg. Si no hay papel de baño, si no Claro. hay luz, si no hay maestros, Sí. si no, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro. Es ridículo, pero tampoco se le profundizó sobre eso, que quizás en un espacio como la Ibero no debe de sorprender. Sí, Tristemente, quizás, pero no debe de sorprender. Luego, hubo fácil, no sé si conté bien, unas 5 o 6 preguntas que apuntaban hacia la corrupción, no de Xóchitl, sino de personajes que están en el Frente Amplio por México, pero pronto se llama Fuerza y Corazón por México, ¿no? Ujú. Como Alito Moreno, entre otros. Y ella, Marco, que sin querer, Narco Cortés. Alguien dijo Narco Cortés. Y ella contestó una y otra vez que si alguien tiene pruebas, que lo denuncie y que mientras no hay una condena, que no le vengan con esas acusaciones de corrupción. Me parece una defensa legítima y sobre todo estamos viendo para mí las consecuencias del tratamiento de ese tema por parte del gobierno actual, que ante escándalos seguramente magnificados por parte de la oposición, pero no por eso no existentes en el gobierno actual, siempre se callaban y había ahí una especie que le llaman hoy en psicología de gaslighting, o sea, como de manipular un poco a los que estaban acusando esos hechos de corrupción en el sentido de que decían lo mismo, pues entonces denuncia, tú ve, porque yo nada más soy gobierno y eso no me corresponde, eso tiene que ir con un juez, eso tiene que ir a la fiscalía y si no haces eso, entonces tu acusación ya no tiene validez. Bajo esa lógica, y ya lo dije en este espacio, Salinas, Fox, Calderón, Peña Nieto, no están condenados. No hay pruebas oficiales que uno diga, sí, hay un juez que dijo esto es cierto. Bajo esa lógica, ninguno de Morena entonces podría hablar de corrupción de esos personajes porque no hay nadie que esté condenado. Y ella creo que hábilmente su equipo aprovecha esa narrativa para defender a sus personajes. Pero creo que es consecuencia de cómo lo hizo AMLO y ahorita estamos pagando ese precio. Sí, realmente creo que ahí fue la de aprovechar pues el hueco que ha dejado la administración actual en cuanto a la fiscalización y judicialización de casos, de peces gordos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues un poco a lo que ella recurre es saber, bueno, si en mi equipo yo tengo a tal y a tal, no sé si por ahí también un exgobernador, ¿no? Que ahorita forma parte de su equipo. Y bueno, cuando le lanzaron esos nombres, incluso recuerdo más o menos la pregunta era qué opinaba de ellos como políticos, ¿no? Si de cierta manera eran figuras cercanas o importantes para ella, ¿no? Y ella lo que decía, no, pues es que este gobierno, a ver, se habla mucho de ellos sobre desfalcos o lo que fuera, y sin embargo, pues este gobierno no ha investigado nada, ¿no? No hay nada concreto en contra de ellos, ¿no? Entonces,
es problema del gobierno. A ver, si tanto está diciendo de ellos esto y esto, pues que los denuncie, ¿no? Y pues algo así como, pues mientras no haya eso, pues yo por qué tengo que digamos, Que ahí hay parte de verdad. condenarlos, ¿no? Hay parte de verdad en eso. Pues sí, digamos, está... O sea, es un está poco yendo tramposo, Sí. pero si el presidente durante 6 años en la mañanera acusó a medio mundo de corrupto, de deshonesto, ¿cuántos de ellos de veras fueron condenados Ujú. con pruebas sólidas? Pues no recuerdo muchos. Sí. O sea, es decir, es más verborrea y acusación manipulativa desde mi Sí. punto de vista, y que ella entonces diga, bueno, si él lo hace, ¿por qué yo no lo podría hacer? Como estrategia, Sí. pues me parece un poco pedestre, pero no condenable, porque Sí. el otro lado te abrió la posibilidad que te defiendas de esa manera. Luego enfatizó una y otra vez que ella no es política, que ella es ciudadana, la candidata de la sociedad civil. Lo dijo fácil, que te gusta, 5 o 6 veces. Y también leí en un análisis que por eso en el debate usó ropa blanca para diferenciarse de cualquier color de partidos, es decir, ni MC, ni Morena, que sería quizás rojo, PAN azul, y PRI quizás los colores de México, vamos a llamarlo de esa manera, sino ella es blanca, ella está intocada pura de los partidos políticos. Y bueno, eso es ridículo en tantos niveles que no vale ni siquiera profundizar sobre ello. Sin embargo, Sí, porque a ver, la candidata que está impulsada por más partidos de los que hay Sí. ahorita, ahora resulta que es Es la más apartidista de todos. ella es apartidista. Eso Sí, sí sí, sí. es- Pero no obstante, o no sé cómo tú lo veas, como estrategia política, no sé si no hay algo de éxito en eso. Porque yo creo que sí hay muchos sujetos en México y en otras partes del mundo que están tan asqueados de lo político, que se quieren diferenciar tanto de lo que ellos consideran sucio, corrupto, nefasto, traidor y todos los calificativos que ustedes le quieran poner, que si alguien juega con la imagen simbólica de yo no soy de ellos, yo soy la trabajadora empresaria que comenzó desde abajo, crear esa supuesta identificación con la gente, yo creo que ellos le apuestan a eso. Y no creo que quizás tenga un éxito brutal, pero sí me parece que hay gente que puede caer en ese tipo de trampa. Sí, que creo que también comentábamos que bueno, algo similar ya vimos en la campaña de Peña Nieto, ¿no? O sea, en el último gran momento del priismo, donde ya podíamos ver al candidato, pues un poco echando a la hoguera a algunos de sus antecesores, ¿no? De sus emblemas, digamos, partidistas, ¿no? Un poco, pues, sabiendo que pues ya echar a la hoguera a gente del pasado, pues es justo como para causar esta impresión de que uno se diferencia y ya es consciente de que y como dando a entender que hay una autocrítica, digamos, ¿no? Pero bueno, pues creo que como todas esas fórmulas, pues bueno, o sea, podrán generar una impresión, pero bueno, uno sabe que bueno, nada más es el truco, ¿no? Es el truco, pero yo no sé si esa idea salga de encuestas que puede impactar en la gente que vota, no sé, pero sí fue llamativo el día de hoy Sí. que lo haya dicho tantas veces y con Varias. tanto énfasis. Ahora, ¿tú crees que esto en algún momento de la campaña pueda como llegar al extremo de, como dije, aventar a la hoguera a alguien? O sea, como decir, pues mira, si le sacaron estos trapitos de repente a tal, pues yo que voy con la idea de que, no, si es corrupto, que se le juzgue. Si tiene estos problemas, que se le juzgue. Y digamos, ponerse como o sea, ponerse como decir, yo no tengo pacto con nadie, ¿no? Como lo que trató de hacer López Obrador cuando decía, yo ni a mis hijos voy a defender, ¿no? Más que al que es menor de edad, ¿no? O sea, ¿sí será capaz ella de cumplir esto, digamos? Mi hipótesis es que no, que ni siquiera hay interés en eso, sino lo pactado es, otra vez repito, yo estoy convencido que ellos saben que van a perder y que ella ahorita está haciendo su trabajo para ganarse el puesto como senadora, que va a terminar ahí, buen puesto, 6 años, 300,000 pesos al mes, puesto de poder, puesto de influencia, y ya veremos para qué le sirve eso en 6 años, si es que quiere competir otra vez, o que quizás ahí otra vez, vamos a llamarle, se supo relacionar para engrandecer un poco sus facturas al mes, y con eso ella creo que también estaría más que feliz, sobre todo que aprovechó para meter
a familiares, amigos, a su equipo de campaña, que lo más seguro es que también les tocaría uno que otro puesto. Para mí es más eso y no tiene nada que ver con supuesta honestidad desprendida de los intereses de los partidos políticos, porque vimos, de hecho, saliendo a Santiago Creel, que le acompañó aquí a la Ibero, y todo mundo aprobó la candidatura de Xóchitl Gálvez, me parece, sabiendo que no hay ningún peligro para las élites de esos partidos. De lo contrario, me cuesta creer que hubiesen permitido que ella fuese candidata. El siguiente punto es que ella tiene ya ese hábito de que cuando son preguntas delicadas sobre violencia, discriminación, no acceso de grupos vulnerables a ciertas cosas, de comenzar con su historia de vida, como para crear cierta identificación otra vez con el votante, de decir, yo soy como ustedes, a mí también casi me violan, a mí también me iba mal, yo también hacía mucho tiempo a la universidad, yo también, como para decir, yo sé cómo es y por eso les voy a ayudar. Y yo ya estoy harto, ya no puedo escuchar esa historia, porque como te comenté mientras lo estábamos viendo, ya trajiste audios de una entrevista con Carmen Aristegui de hace como 6 meses, que era exactamente la misma narrativa, que yo soy una, además indígena, pobre, que por mi esfuerzo me hice millonaria y soy una emprendedora, por eso sé cómo se hace, pero puedo empatizar con las personas que viven en condiciones precarias hoy en día. Pero eso me parece es como su válvula de escape para preguntas delicadas, quizás que puedan llegar a un terreno emocional para los que hacen la pregunta, y ella trata de conectar ahí a través de su supuesta vivencia propia en la infancia o hace algunos años. Sí, que ya pues eso creo que ha jugado un papel desde que se estaba comentando que era la favorita de Claudio X, ¿no? O sea, que era un poco... ¿Que ella es del pueblo? Sí, como hacer un personaje a partir de esas cosas, ¿no? Como que... Porque bueno, pues esa era lo que se dudaba de la oposición, que pudiera realmente tener un candidato así, ¿no? Un candidato que entrara en varios... que pudiera hacerle guiños a varios sectores, ¿no? Y bueno, pues Xóchitl Gálvez, desde eso, pareciera que sí puede hacer ese guiño, aunque bueno, también de una manera muy construida, ¿no? Me parece. Pues muy artificial, Muy artificial. y poco creíble, pero tal vez sí hay gente que cae en eso. Y ya lo último es que es como una especie de síntesis de todo esto, es desde el debate, que me decepcionó, pero bueno, eso vamos a hablarlo con Laura y con Balam. Te quería preguntar, es que me sorprende tanto la cuasi dicotomía que hay entre la vulgaridad y pasión que encuentro en tantos lugares y ambientes en distintas esferas en México, en las que se discute con pasión, se actúa con pasión, se canta con pasión. Es decir, que hay ahí un fervor, una expresión de los sujetos, para bien o para mal, o a veces hay como una línea delgada entre eso, pero cuando entramos al ámbito político, en la discusión, parece que hay o aparece casi una hipocresía clerical y una tibieza castrante, que esa dicotomía o esa, ¿cómo decirle? Esa simultaneidad entre casi dos extremos, desde mi punto de vista, me llama mucho la atención, porque mientras en Argentina tenemos a alguien como Milei, que cumple como un poco con esa expresión tan pasional, muchas veces irracional, que desborda en muchos sentidos, aquí parece que estamos escuchando a 3 profesores aburridos de academia que tratan de no cometer ningún error y de no mostrar absolutamente ningún rasgo de emoción o de riesgo alguno de equivocarse porque están convencidos de algo y lo quieren expresar. Y no entiendo en qué momento esa tibieza y esa hipocresía se convirtió en tan recomendable para ganar elecciones. ¿En qué momento pasó eso? Pues bueno, yo creo que tiene un poco que ver con esto último que dijimos. O sea, una candidata como Xóchitl Gálvez tiene que hacerle guiños a tantas cosas que a final de cuentas se vuelve una cosa bien neutra, ¿no? Una cosa que en efecto lo poco que despierta de cada sector en cuanto a simpatía... Pero con eso no ganas, ¿o sí? No, por supuesto que no. Pero, pues bueno, es que es creo que algo que se viene también criticando en la oposición, que pues, no tienen ideas, ¿no? No hay ideas de verdad cómo hacer para
concentrar la inconformidad, que pues eso sí es lo más, de lo más, bueno, es válida, digamos, en este y en gobiernos anteriores, pero bueno, es válida y desde ahí habría oportunidad de bueno, ser de formular una postura crítica y que llegue a lo más profundo, pero no ha habido manera de que eso al mismo tiempo se concentre en una figura, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que neutraliza mucho pues sí, lo pasional que puede llegar a ser esto, ¿no? Porque, bueno, algo que creo que pudimos notar mucho en varias propuestas de Xóchitl Gálvez es cómo retoma realmente cosas pues del gobierno actual, ¿no? De las propuestas del gobierno actual, ¿no? Pues esto, algo de los apoyos sociales, es algo con lo que está todo el tiempo trabajando, ¿no? También, por ejemplo, algo como hacerse del discurso acerca de las víctimas, ¿no? De las víctimas, bueno, pues acercar la cuestión de los 43 de Ayotzinapa, incluso creo que por ahí mencionó lo de 68, pues llevarlo, meter en ese campo también lo del metro y lo de Repsamen, ¿no? Esos dos casos que bueno, pues sí han sido emblemáticos de esta administración, tanto federal como local. Y bueno, también traer ese discurso de las víctimas, pero bueno, se nota que son discursos que ya vienen de otro lado, no vienen de esta oposición. Entonces yo creo que eso es lo que neutraliza mucho pues a la candidata, en este caso de oposición, ¿no? Y que no permite que el favoritismo que concentren tenga este furor, esta energía, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, que yo creo que tendría más oportunidad si se saliera de ese guión tan aburrido, que arriesgara, porque así lo único, desde mi punto de vista, lo que están administrando es qué tanto van a perder, la derrota, de si va a ser por 15 puntos, por 20 o por 10, pero no hay ningunas jugadas o atrevimientos que indiquen que están dispuestos a arriesgar e ir un poco más allá del guión establecidos que vimos en el debate, que vimos hoy en la visita al Ibero. Es decir, es tan aburrido, tan predecible, que no se emociona ni a sí mismo. O sea, tuvimos que presenciar, que vieron en el video de inicio, una especie de porra pagada. Y ellos provocaron más emociones con sus gritos absolutamente pendejos, hay que decirlo de esa manera, en 2 minutos que Xóchitl en 2 horas hablando. Eran 3 pedos. Ahorita sí no podría salir esto de yo soy 120, ¿qué era? ¿22? No, 32. 132, ¿no? No, ahorita sí podrían decir, pues fueron 5 cabrones ahí. Sí, ¿no? fueron 5 ahí que gritaron como media hora que Xóchitl presidenta, el megáfono ni siquiera se podía distinguir lo que estaban gritando, pero se ve que lo que no puede generar a través de sus ideas, propuestas y forma de hablar, lo tratan luego de añadir con un performance, pues yo creo que para TikTok o para Instagram o para redes o para idiotas como yo que lo grabo y lo subo y lo comparto de esa manera, pero sí me pareció lamentable. Debemos decir que no vamos a cubrir Sheinbaum porque no viene al Ibero. Es decir, no es porque tengamos ahí antipatía o lo que sea, sino ella, hasta ahorita por lo menos, se ha negado a venir a la universidad. En el caso que sí lo haga, obviamente estaríamos pendientes, pero de mi parte sería todo. Pero, ¿qué crees que a lo mejor aquí más bien tenemos que hacer un ejercicio de imaginación? ¿Qué te imaginas que pasaría con Sheinbaum viniendo aquí a la Ibero? Yo me he equivocado tantas veces. Yo pensé que el debate iba a ser más interesante. Pensé que en la visita hoy se iban a dar por lo menos uno que otro momento resaltable, memorable, y no pasó nada de eso. Entonces, como oráculo, yo creo que soy un absoluto desastre. Si tendría que apostar, yo diría que sería básicamente lo mismo. Es decir, que ella vendría con su equipo, sus simpatizantes llenarían el auditorio, habría que quizás uno que otro o una que otra inconforme con una pancarta contraria, pero más allá de eso tampoco me imagino exabruptos o críticas que se acerquen siquiera a lo que le pasó a Peña Nieto en este espacio hace ya 12 años. Quizás como decíamos, estos mismos 5 cabrones, ahí andarían con pancartas de asesina, ¿no? Pues mira, las víctimas del el metro cheque es de 4 dígitos, en una de esas me ves ahí para la siguiente vez, no tengo problema. No, yo no creo que
El formato, sobre todo, hace 6 años me gustó más porque cuando vinieron a la Ibero hace 6 años Anaya, Mit y Obrador, el moderador o el entrevistador más bien era Jorge Ramos. Y Tu tío. podemos criticarlo o no, pero con los tres él trató de incomodarlos, él trató de llevarlos a lugares en los que no han estado antes para que no respondan lo mismo de siempre. Entonces, yo creo que la única forma de hacerlo interesante y más o menos aprovechable para la gente sería que no fuesen estudiantes que parecen más robots o que leen preguntas que también te podría hacer ChatGPT, sino que tendría que ser algo mucho más vivo, mucho más directo, con menos reglas, para que de ahí se pueda desprender algo, pero como no va a ser de esa manera, entonces honestamente parece casi igual si Sheinbaum se anima a venir o no sé cómo lo veas tú. Yo al que quisiera ver es a Maines. Bueno, pero a lo mejor puedes tú hacer un breve comentario sobre su visita aquí a la Ibero, porque él sí vino. Digo, Él no, vino, pero no fue tan interesante como para hacer igual un que en programa el sobre eso, debate del último domingo, me pareció que no sé exactamente si él sabe lo que está haciendo, pero otra vez yo creo que nada más están cumpliendo, desde mi punto de vista, en el caso de MC, de mantener un perfil de reconocimiento y popularidad para alcanzar cierto grado de votos que me parece en el caso de ellos son como el 15%, ya sería un éxito, y con eso aumentar la cuota de poder y el poder de negociación de Dante Delgado, que es una especie de patrón de ese partido, como otras candidatas, como por ejemplo Sandra Cuevas, Alejandra Barrales, entre otras, para que ellas alcancen los puestos de poder para las cuales están compitiendo. Le conviene que MC tenga ese perfil de candidato que sea diferente, pero no para ganar o siquiera para presentar propuestas serias, sino de simplemente decir, no somos de la vieja política, porque su frase siempre es la vieja política, nosotros somos la nueva política. Sí. Y con eso, y me parece, mi hipótesis es, o mi análisis ahí es, que ellos están apuntando al 2030. Que el 2030 con Samuel García, con su esposa Mariana Rodríguez, con Mañez, con Sandra Cuevas, con Barrales, con Gibran Ramírez. Veo ahí un grupo, entre comillas, jóvenes Y Monreal, ambiciosos. ¡pum! Monreal, tal vez Ebrard, que nunca sabemos lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Por lo tanto, creo que están posicionándose para el 2030 y para alcanzar ahorita puestos de poder que no podrían alcanzar si se hubiesen ido ya sea con Sheinbaum o con el Frente Amplio. Entonces, Sí, Maines es como un caballito de Troya nada más, ¿no? sí, nada más es la jugada para... Un peón, digamos. Porque yo creo que, y yo comparto ese análisis, de que tienen posibilidad de alcanzar una votación mayor yendo solos que uniéndose con uno de los dos bloques. Y simplemente es esa. Entonces alguien se tenía que sacrificar y por eso creo que mandaron a alguien que nadie ubicaba, yo no lo ubicaba como Mañez, y no se fue a alguien más conocido, como Ebrard, que estaba a punto, Monreal, que siempre puede ser, Samuel García, que por un rato también apuntaba, porque saben que Alfaro. no tienen... Exacto, Alfaro, porque no se tomaban en serio la posibilidad de veras competir, por lo tanto mandan a alguien como una especie de sacrificio, pero bueno, su premio va a ser otra vez una diputación, que tampoco está tan mal, pero yo creo que él nada más le está haciendo el juego y desde mi punto de vista ya no debería de estar en los siguientes debates, porque no aporta absolutamente nada, le quita tiempo al por lo menos potencialmente posible debate entre Xochitl y Sheinbaum, que yo quisiera ver. Bueno, pues entonces ya solo nos queda el análisis del debate y veamos qué tal. ¿Qué Exacto. podemos sacar de Lo ahí? más ¿no? seguro es que ese sale a mañana con Balam y con Laura. Y bueno, esto fue nuestra cobertura breve, decepcionante, pero bueno, lo queríamos hacer, de la visita de la candidata Xochitl, sin la T, Ujú. Gálvez, a la Universidad Iberoamericana. Y bueno, Horacio, como siempre, gracias. Gracias, Cristian. Pues Y nos vemos pronto Gusto. para la próxima, ¿no? Sí. Cuídense, bye. hasta luego.